Entrevista. ¿Qué tal? Los saludo para platicar con el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, para que nos platique primero también de la obra que está recién presentando, que es este libro, La Justicia que Queremos, Estado de Derecho en México. Y primero nos gustaría, ministro, que nos platicara un poco como el estado de la cuestión, más allá de la reforma judicial que recién se acaba de aprobar. ¿Cuál es el estado en que está la justicia en México? Porque pues ahora sí que ha habido muchas críticas, comentarios, incluso también temas de especialistas, el público en general que se ha metido a este tema de la reforma judicial, pero que nos platicara un poquito de su experiencia, cómo está, es un poder judicial que si era fuerte o si había críticas que hacerle. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Radio Universidad, como siempre, son muy generosos conmigo en las entrevistas. En segundo lugar, yo creo que el Poder Judicial en general, la justicia también en general, necesitaban reformas. Esto yo creo que nadie lo ha dudado nunca. Si uno ve que el nivel de impunidad de los delitos en nuestro país ronda por el 94%, si uno ve que muchas personas no tienen acceso a la justicia, si uno ve lo que duran los procesos, todo eso está ahí. Tiene muchos años de haberse dictaminado, de haberse diagnosticado. Yo creo que quienes nos dedicamos a estos temas sabemos, conocemos qué es lo que se tenía que hacer. Y por otro lado, la parte del Estado de Derecho, pues sabemos también que hay muchísimas personas que están en la delincuencia o están en la informalidad, que no respetan las reglas generales de convivencia que nos proporciona nuestro sistema democrático. Entonces, la situación sabemos todos que es una situación precaria, que donde los que menos tienen no alcanzan a poderse defender, ni siquiera participar de muchos de los beneficios que el derecho nos puede dar como un elemento de convivencia, de civilización. Ahora, lo que no resulta ya tan claro es que con estas reformas se vaya a mejorar esa situación que está bien diagnosticada. Y justamente sobre ello, que nos platicara quizá un poquito haciéndole a lo que viene, es decir, esta reforma de veras va a mejorar nuestro sistema de justicia, o pues sí tiene hoyos, no solamente en la designación de este proceso polémico, sino ya una vez que esté en marcha, ¿sí habrá mejor justicia para el ciudadano común? Mire, qué buena pregunta hace usted. Yo creo que no, francamente no, y me da mucha tristeza decirlo. ¿Por qué razón? Porque, insisto, sí hay muchos problemas en la justicia, pero la solución de la elección popular de los jueces y la elección de un tribunal para disciplinarlos, yo creo que no va a generar muchos beneficios. La elección va a ser muy desordenada, ya lo estamos viendo desde las propuestas. Son elecciones masivas en las que va a haber mucho desorden, va a haber muy poco control judicial, muy poco control electoral sobre las propias decisiones. Yo creo que eso no va a ir bien. Y segundo, hay que pensar varios problemas. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los grandes electores? ¿Cómo se van a dar a conocer a los jueces? ¿Quién va a financiar las campañas? Cosas que pasan, digamos, en la elección de diputados, senadores, presidentes municipales, ¿por qué no habrían de pasar en la elección de jueces? La interferencia de las delincuencias, la interferencia de los grandes capitales, la interferencia de los despachos de abogados grandes. Creo que ahí va a haber una gran cantidad de intromisiones, y me parece entonces que las lealtades de los jueces electos van a quedar con quienes los promovieron, los apoyaron. Esta idea me parece a mí muy romántica de que es un pueblo que va a elegir y que los jueces van a sentir o a creer que se deben al pueblo. Me parece que es una falacia, me parece que eso no va a acontecer, y adicionalmente van a llegar personas con muy pocas capacidades técnicas. El derecho, para bien y para mal, es una actividad que se realiza en términos técnicos, por eso se estudia, por eso los abogados se preparan, por eso se les dan licencias para ejercicio de la profesión, etcétera. Entonces, nada más supongamos dos cosas. La primera,
¿A quién se van a deber los jueces? ¿A sus electores o a la ley? Esa es, creo que, la pregunta primera y básica. Segunda, estos jueces que se van a deber a sus electores, ¿van a ser electores en el sentido democrático? ¿Va a ser el partido mayoritario el que los va a controlar? ¿Va a ser la delincuencia? ¿Quién va a ser el que los va a controlar? Yo creo que vamos a entrar en un camino de alto riesgo para la sociedad en general e, insisto, sobre todo para quienes menos tienen recursos económicos. Creo que no es una reforma buena. Es más, diría lo siguiente, es una reforma que no va a resolver los problemas que ya tenemos y sí va a generar muchos más problemas. Y aunque ya está expedida esta reforma y está este riesgo del que comenta, ¿hay alguna forma en que se pueda poner algún candado ya puesta en marcha de que no vaya a suceder justamente este involucramiento del crimen organizado, etcétera? Mire, yo tenía la esperanza de que con esta reforma, al momento de presentarse los candidatos, realmente se hiciera una presentación de gente capaz, de gente correcta. Pero hemos estado viendo las listas, hay algunos candidatos serios, importantes, conocedores, pero la inmensa mayoría son personas que no tienen la más remota idea. Casi ninguno de los juzgadores federales quiso participar en un ejercicio que para ellos es un ejercicio, una farsa. Entonces no veo todavía cómo puedan aparecer. Veo algunos signos de preocupación que podrían no descarrilar la reforma, pero sí detenerla. Uno es los reclamos, las consideraciones que ha hecho la presidenta del INE, la señora Tadei, en el sentido de que necesita un presupuesto que no le quieren dar. Otro son los problemas que el propio Instituto Nacional Electoral ha identificado para pedir una prórroga de 3 meses para la elección, y nada de esto le han hecho caso. Ojalá que en un momento dado se dieran cuenta de que esto es un grave error para la salud del país entero, es una manera muy fuerte de lastimar a la población mexicana, y ojalá que hubiera en ese sentido una calma, pero desafortunadamente no la veo. Creo que hay una soberbia enorme, una idea de que el triunfo en las elecciones permite prácticamente cualquier cosa, que no hay nada que discutir, que no hay nada que atender hasta que la reforma se realice. Esto creo que a todos nos tiene muy preocupados. Si hay algo habría que decir de positivo de esta polémica reforma, que a lo mejor mucha gente se involucró en un poder que era quizá a la mayoría no nos llamaba mucho la atención conocerlo, saber cómo operaba, y preguntarle, en su libro que recién acaba de presentar, habla también del Estado de Derecho y la democracia. Se ha dicho del tema de si el Poder Judicial cómo va a quedar, ya no va a ser un contrapeso a los otros poderes, y de qué forma también va a afectar al Estado de Derecho común, a que las personas pues respetemos las leyes. Mire, yo creo que plantea usted un problema otra vez importantísimo. Las personas no conocen al Poder Judicial, y el único beneficio que yo veo es que se ha producido una politización de la sociedad mexicana, que creo que siempre es muy sana, una sociedad alerta, una sociedad politizada, una sociedad pensante alrededor del Poder Judicial. Algunas de las marchas que se han estado realizando en los últimos meses o años ya son marchas vinculadas con la defensa del Poder Judicial. Creo que es tan absurda la propuesta y tan arriesgada los procedimientos, las elecciones y lo que viene, que la sociedad ha tenido un despertar democrático para estos efectos. Entonces, coincido con usted, es un punto de vista. Y el segundo tema, pues tampoco veo yo cómo la población vaya a acabar teniendo un beneficio a lo que se le va a transformar. De verdad que no encuentro dónde el que menos tiene, el que tenía poco acceso. Cuando lleguen estos nuevos jueces sin experiencia van a tardar mucho tiempo en entender los procesos, es algo técnico, es algo complejo, es algo de verdad que tiene su dificultad. Creo que se va a hacer más lento todavía la producción o la participación de la sociedad en el país, y yo creo que muchísimas personas van a ser lastimadas. Y entonces, si esto es así, uno se podría preguntar, ¿y por qué hay tanto interés? ¿Por qué hay tanto
decisión de avanzar en la reforma, porque usted ha visto y todo el mundo ha visto, cada vez que se dice debatamos, no vamos a debatir nada, y son las mayorías arrasando a las minorías, como en los peores tiempos del PRI, para lograr estos consensos. El PRI tenía la idea de la revolución como un momento transformador que iba a darle a todos los mexicanos riqueza, salud, paz, y miren lo que acabamos. Y aquí es lo mismo, pero nada más cambiando revolución por transformación. Entonces se ofendía a los católicos y a ciertas clases, y aquí lo que se está haciendo es ofender a otras clases sociales, a los fifís, a los ricos, en fin. Entonces me parece que es una manera, no igual, porque nada es igual en la historia, pero sí muy semejante. Y creo que ahí lo que uno puede extraer después de todos estos procesos es que estamos viviendo, sí, una concentración del poder y, como usted lo dice muy bien, una eliminación de los frenos y de los contrapesos del poder público. Ministro José Ramón Cosío, preguntarle también a escala local, en Jalisco y todos los estados tienen que aterrizar estas leyes, y aquí se ha dicho en el caso local que no hay tiempo para que en junio de 2025 se haga esta elección y se renueve la mitad de la Suprema, el Supremo Tribunal y los jueces, la mitad de los jueces. ¿Cómo percibe esta aterrización de esta ley a escala local? Mire, yo creo que Jalisco y otros muchos estados están tomando la actitud más prudente. Si de todas maneras los poderes federales, los poderes constitucionales les impusieron la reforma, pues yo creo que esperar a ver, ahora sí que déjeme decirlo sin ningún sarcasmo, a ver cómo le va a la federación para después ver cómo reaccionan los estados, yo creo que es muy importante. La federación quiso transformar a sus poderes judiciales, bueno, pues que la federación pague los costos de los experimentos, y yo sí creo que es una buena decisión del estado de Jalisco y otros muchos estados esperarse hasta la elección ordinaria del 27 y no salir apresuradamente en una condición muy difícil para el país en una elección extraordinaria en el 25. Y sucedería lo mismo en otros estados, que quizá sería mejor esperar, dar ese tiempo de ver cómo va a ser la reforma federal. Yo, si tuviera que dar un consejo a los estados, es que se esperen. No sabe uno si en el futuro podría haber o no una contrarreforma, podría haber ajustes. Entonces, ¿para qué se precipitan los estados? ¿Para qué hacen una transformación? Si de por sí o una parte muy importante del Poder Judicial Federal va a estar en desorden por la elección, por los cambios que se van a dar, ¿para qué los estados se meten en la misma línea del desorden? Mi consejo sería, espérense, aprendan de las experiencias de la federación, y si sigue en vigor la exigencia para ese momento, pues entonces lleven el proceso tratando de mantener la autonomía y la independencia dentro de los márgenes que le da la propia reforma judicial. Le agradecemos mucho la entrevista. Al contrario, gracias como siempre. Pues despedimos esa entrevista con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y regresamos los micrófonos al estudio.